Durante décadas el fondo del Océano Pacífico fue descrito como una inmensa llanura sin historia. Barro, fragmentos volcánicos, frío absoluto y una presión tan brutal que podría aplastar un submarino como si fuera una lata vacía. Para la ciencia oficial, aquel lugar era el último territorio del vacío en nuestro planeta, un reino donde nunca habría vivido nadie, ni podría haber sobrevivido nada. Y, sin embargo, esa certeza empezó a resquebrajarse cuando una serie de expediciones, iniciadas a finales del siglo XX y todavía en marcha, encontró bajo la columna de agua algo que no encajaba con la versión aceptada del pasado humano. No se trataba de una anomalía curiosa, era una grieta enorme en la historia. Como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de un libro antiguo y luego hubiera intentado convencernos de que nunca existieron. Durante mucho tiempo, estudiar el fondo marino era casi un trabajo de segunda categoría. Los geólogos trazaban mapas de cordilleras sumergidas, medían fallas tectónicas y seguían el pulso invisible de las placas litosféricas, obsesionados con saber dónde golpearía el próximo terremoto. En las universidades reinaba una idea cómoda, casi cerrada sobre sí misma. Si había grandes civilizaciones, habían nacido en tierra firme, junto a grandes ríos o en costas favorables. El océano, en cambio, era una frontera imposible, una muralla líquida que el ser humano antiguo no podía cruzar. Esa visión parecía tan lógica que nadie se molestó en desafiarla, hasta que el mar empezó a devolver respuestas. El punto de quiebre llegó en 1985, cuando el investigador japonés Kihachiro Aratake descendía cerca de la isla de Yonaguni y se topó con una formación que parecía imposible de ignorar. Bajo el agua apareció una estructura colosal, escalonada, de unos 25 metros de altura y más de 100 de largo, con aristas limpias, ángulos rectos, terrazas y lo que parecían canales de drenaje. No era una roca cualquiera. Desde ciertos ángulos, el conjunto daba la impresión de haber sido diseñado por una mente humana que conocía la geometría, el peso y la simetría. Y eso, precisamente, fue lo que encendió la polémica. La respuesta oficial fue inmediata. Obra de la naturaleza, erosión, fracturas de la arenisca, caprichos de la geología. Los argumentos sonaban sólidos sobre el papel. Las capas de roca pueden partirse siguiendo planos regulares, y la presión del agua puede pulir formas sorprendentemente limpias. Pero entonces apareció una pregunta incómoda. ¿Por qué esa naturaleza parecía tan obsesionada con las escaleras, las plataformas y los cortes perfectos? Durante años, los especialistas de grandes universidades insistieron en que todo podía explicarse sin invocar manos humanas. Sin embargo, el profesor Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, dedicó más de 15 años a examinar el lugar y terminó llegando a una conclusión muy distinta. Kimura no se limitó a mirar la forma general, se acercó a los detalles y ahí comenzó el problema. En varios puntos de la superficie localizó orificios circulares separados por distancias regulares, como si hubieran servido para fijar piezas pesadas con herramientas de precisión. En otra sección encontró una hendidura triangular, perfecta en sus bordes, demasiado exacta para atribuirla a una simple fractura aleatoria. Y en un lateral de la estructura distinguió una marca que recordaba, de manera inquietante, a un rostro humano estilizado. Cada elemento aislado podía discutirse. Todos juntos, en cambio, empezaban a dibujar otra posibilidad. ¿Y si aquello no era un accidente geológico, sino una ruina sumergida? Yonaguni, sin embargo, era solo la primera fisura en la pared. El verdadero cambio llegó cuando la tecnología de exploración profunda se volvió más precisa y mucho más accesible. A principios de los años 2000, varias expediciones independientes equipadas con sonar multi-haz y drones submarinos comenzaron a recorrer zonas del Pacífico que hasta entonces se consideraban irrelevantes desde el punto de vista arqueológico. La idea dominante era simple: allí abajo no había nada que buscar. Pero el océano, como casi siempre, se encargó de desmentir la arrogancia humana. La primera gran sorpresa apareció cerca de Micronesia. A unos 80 metros de profundidad, el sistema de rastreo marcó una anomalía circular de casi 300 metros de diámetro. La explicación oficial volvió a ser la misma de siempre: una caldera volcánica, una depresión natural, un producto más del paisaje submarino del Pacífico. Y de nuevo, esa versión parecía razonable, hasta que un vehículo sumergible con cámaras de alta resolución descendió hasta el lugar. Lo que encontraron no eran flujos de lava ni paredes deformadas por la presión. Eran bloques de piedra trabajada, cada uno de aproximadamente 2 por 3 metros, encajados con una precisión que cortaba la respiración. Formaban un anillo sólido, una muralla de unos 4 metros de altura, y en el interior se conservaban restos de columnas. Ya no hablábamos de una simple rareza geológica, hablábamos de una arquitectura enterrada por el mar. La reacción del mundo académico fue la esperable: escepticismo, prudencia, resistencia. Algunos insistieron en que las formas podían deberse a basaltos fracturados con patrones inusuales. Otros repitieron que los ángulos rectos no eran prueba suficiente de intervención humana. Durante décadas, la disciplina se había acostumbrado a una regla casi automática:
Si una estructura bajo el agua parecía construida, probablemente era un truco mineral. Además, los historiadores recordaban que en Micronesia no existían, supuestamente, civilizaciones capaces de levantar obras de piedra monumental. Según el relato convencional, los pueblos oceánicos vivían en chozas ligeras, se dedicaban a la pesca y a una agricultura elemental, sin la complejidad técnica necesaria para mover toneladas de roca. Pero un solo análisis destruyó esa tranquilidad. Uno de los geólogos envió muestras del material al laboratorio y el resultado cambió el tono de toda la discusión. Los bloques estaban hechos de andesita, una roca que no se encuentra de forma natural en esa región. La cantera más cercana quedaba a 200 kilómetros, es decir, alguien había extraído, transportado y ensamblado cerca de 1000 toneladas de piedra a través del océano abierto, en una época anterior a la subida del nivel del mar que siguió al final de la última glaciación. Esa sola cifra obligaba a rehacer las preguntas. ¿Quién podía organizar algo así? ¿Qué clase de conocimiento técnico? ¿Qué red logística? ¿Qué memoria colectiva se perdió antes de llegar a nosotros? Y cuando los investigadores comprendieron que quizá no estaban viendo descubrimientos aislados, sino fragmentos de una red mucho más amplia, decidieron ampliar el campo de búsqueda. En 2008, una expedición dirigida por un oceanógrafo de un instituto privado examinó la franja oceánica entre las islas Marshall y Hawái. A unos 120 metros de profundidad, el dron submarino registró algo todavía más inquietante. Una línea recta, larguísima, de casi 5 kilómetros, trazada sobre la llanura abisal de noroeste a sudeste. En un lugar donde se esperaba caos geológico, apareció una geometría demasiado perfecta para ser ignorada. Y esa línea, al final, parecía señalar hacia algo mucho más grande, escondido justo fuera del alcance de la vista. La explicación oficial suele ser siempre la misma: corrientes de lava remotas, fracturas marinas, caprichos de la geología, un corte natural más, una grieta de las que se forman en el fondo del océano y que nadie debería tomar por otra cosa. Pero al acercarse de verdad, al seguir cada borde con paciencia y medir cada tramo, la historia empezó a romperse. Aquella línea no era una rotura cualquiera. Estaba formada por losas planas de piedra, encajadas unas con otras como si alguien hubiera tendido una carretera sobre el antiguo lecho de una tierra desaparecida, con bloques de casi 3 metros de ancho, superficies pulidas y marcas que parecían el paso repetido de ruedas o trineos. ¿Qué clase de fractura mantiene el mismo ancho durante 5 kilómetros enteros y además exhibe surcos paralelos, regulares, casi disciplinados? Siguiendo esa traza, los investigadores alcanzaron un alto fondo submarino situado entre 90 y 140 metros de profundidad, con una extensión aproximada de 20 kilómetros cuadrados. Y entonces apareció algo que ya no podía despacharse con una frase cómoda. Al escanear la zona con mayor resolución, las pantallas de sonar comenzaron a dibujar contornos demasiado ordenados para ser fruto del azar. Rectángulos nítidos, alineaciones paralelas, espacios abiertos que parecían calles, una plaza central rodeada de estructuras macizas y una red de canales que conectaba cada sector con el océano. Desde arriba, no se veía una roca extraña, se veía un patrón, una organización, casi una intención. Y, aún así, la reacción académica fue la de siempre: coincidencia geológica, erosión selectiva, imaginación humana viendo arquitectura donde solo hay piedra. Ese argumento, sin embargo, empezó a derrumbarse cuando los drones submarinos se acercaron a los detalles. En uno de los cimientos aparecieron ranuras precisas, talladas para encajar bloques entre sí con una exactitud que exige cálculo, herramientas y una cadena de decisiones previas. No se trata de una simple hendidura casual. Es el tipo de unión que delata a un constructor que sabía exactamente cuánto peso iba a soportar cada pieza. En otro punto surgió un canal de piedra con una pendiente deliberada, orientado para conducir agua en una sola dirección. No era un desagüe improvisado, sino parte de una red hidráulica. Y en un muro del edificio central quedaron grabados relieves de criaturas que recordaban a seres marinos, aunque estilizados con una mano humana inconfundible, como si quien los talló hubiera querido mezclar memoria, símbolo y función en un solo lenguaje visual. Lo más inquietante estaba en la plaza central. Allí, dominando el espacio, se alzaba una estructura escalonada que recordaba a una pirámide truncada, de unos 12 metros de altura y una base de 40 por 40 metros. Estaba compuesta por bloques de piedra oscura cubiertos por una capa mineral que el agua había depositado durante siglos, pero el revestimiento no lograba ocultar las huellas de trabajo humano: caras rectas, ángulos precisos, rebajes destinados a canalizar el agua de lluvia cuando aquello todavía respiraba aire y no sal. La explicación oficial insiste en que las formas piramidales bajo el mar pueden surgir por actividad volcánica, porque la lava enfriada a veces adopta escalones extraños. Pero aquí el detalle era demasiado limpio para ser casual. Los ángulos coincidían con una desviación de apenas 1 grado, y cada escalón medía exactamente 1,20 m. ¿Naturaleza?
La naturaleza rara vez repite una medida con esa obediencia. En la cima apareció una losa plana con un símbolo grabado, una espiral encerrada en un círculo. No estaba aislado. Ese mismo signo volvió a aparecer en otros puntos del asentamiento, como una marca repetida a propósito, quizá ritual, quizá de orientación, quizá ambas cosas a la vez. Y en este tipo de hallazgos siempre surge la misma pregunta. ¿Era un emblema sagrado, una referencia para navegar entre canales o una clave que todavía no sabemos leer? El hecho de que se repita en lugares estratégicos sugiere que no era decoración, era un mensaje. La cuestión es ¿para quién? Desde la pirámide central hacia los bordes del conjunto, los vehículos autónomos encontraron otro elemento imposible de ignorar. A casi 1 kilómetro del núcleo, en un saliente rocoso, había un túnel excavado directamente en la pared de la meseta. Su entrada formaba un arco perfecto, de unos 3 metros de alto, enmarcado por bloques de piedra de un tono distinto al de la roca circundante, como si hubieran sido traídos desde otro lugar o seleccionados con un criterio muy concreto. En las paredes interiores sobrevivían restos de una capa protectora, algo parecido a un enlucido o sellado técnico destinado a impedir el derrumbe del techo. La versión académica repite que las sociedades antiguas del Pacífico no dominaban la construcción de túneles y que esas técnicas no existían allí antes de influencias mucho más tardías. Pero este pasadizo penetraba más de 50 metros en la roca y terminaba en una cámara pequeña, silenciosa, cerrada como una caja fuerte sumergida. Dentro de esa cámara aparecieron recipientes de piedra, parecidos a sarcófagos o depósitos rituales. El interior había quedado protegido por la estanqueidad del bloque y la ausencia de oxígeno, así que el contenido se conservó mucho mejor de lo esperado. Allí se encontraron láminas de obsidiana pulida, tan finas que casi dejaban pasar la luz y al mismo tiempo tan resistentes que su manipulación resultaba desconcertante. La obsidiana es un material caprichoso, quebradizo, difícil de controlar incluso con tecnología moderna. Trabaja mal, se astilla con facilidad y no perdona errores. Pero una de esas placas, analizada después al microscopio, reveló una superficie tratada con una precisión comparable al pulido óptico contemporáneo. ¿Cómo se logra eso sin herramientas de diamante, sin control térmico avanzado, sin una tradición técnica que lo explique? Junto a las láminas había un conjunto de piezas que, a primera vista, parecían adornos. Eran anillos fabricados con un metal desconocido, aparentemente basado en cobre, pero con la presencia de un tercer componente que los laboratorios no pudieron identificar de inmediato. Bajo una luz rasante, sus superficies mostraban microincisiones ordenadas, un grabado tan fino que producía destellos cambiantes al girarlos. No parecía desgaste, parecía intención. La ciencia oficial suele reducir estas anomalías a la corrosión, a la química del agua salada, a la casualidad de los procesos de deposición. Pero la corrosión no inventa patrones, no repite geometrías, no dibuja una ornamentación que responde de manera tan precisa a la luz, y mucho menos deja la impresión de que alguien dominaba una forma de micrograbado mucho más avanzada de lo que se suponía posible para ese contexto histórico. Lo que más incomoda de todo esto no es solo la presencia de objetos extraños, sino la coherencia interna del conjunto. Una carretera de piedra, una planificación urbana, infraestructura hidráulica, una pirámide con medidas estandarizadas, un túnel con revestimiento técnico, cámaras selladas y materiales trabajados con una precisión casi moderna. Cada hallazgo, por separado, podría forzarse dentro de una explicación alternativa, pero juntos forman otra cosa, el retrato de una civilización que sabía medir, cortar, unir, canalizar y simbolizar con una disciplina que no encaja en la imagen simplificada que se suele repetir desde los despachos y los manuales. Y cuanto más se examina ese lugar, más difícil resulta sostener que todo es fruto de una coincidencia mineral. ¿De verdad puede seguir llamándose casualidad a una obra que parece haber sido diseñada pieza por pieza? Se ha repetido durante años que una talla metálica tan precisa solo podía nacer cuando aparecieron las lentes, los tornos y las máquinas de precisión. Sin embargo, esos anillos mostraban algo que la simple erosión no sabe producir. Una repetición demasiado limpia, un patrón con intención, casi como si una mente hubiera seguido un plan invisible sobre el metal. Un especialista en tecnologías antiguas fue más lejos y sugirió que las marcas pudieron hacerse mediante grabado ácido, una técnica que exige dominar reacciones químicas, tiempos de exposición y control de la corrosión con una exactitud que, en teoría, no encaja con sociedades oceánicas preindustriales. Y ahí apareció la grieta incómoda. Si no fue accidente, si no fue desgaste, entonces, ¿quién conocía ese proceso y con qué clase de saber trabajaba? Mientras el equipo seguía midiendo el plató sumergido, otro grupo se concentró en un problema todavía más explosivo: los signos grabados en muros, piedras y bloques dispersos por toda la ciudad hundida.
Para entonces ya se habían catalogado más de 200 formas distintas, muchas de ellas repitiéndose en secuencias fijas, como si pertenecieran a un código estable y no a simples adornos. La versión académica más conservadora insiste en que en esa región del Pacífico no existió escritura antes del contacto europeo, y que todo conocimiento viajaba de boca en boca, envuelto en mitos, cantos y genealogías. Según esa visión, cualquier trazo sobre la piedra sería decoración, un juego estético sin carga semántica. Pero el lingüista que se sumó a la expedición vio otra cosa: agrupaciones de 2 y 3 signos, repeticiones con simetría interna, patrones que aparecen donde debería haber azar. En una losa colocada junto a la entrada de la pirámide central, encontró un mensaje largo, de más de 80 signos, dispuesto en líneas de izquierda a derecha, un detalle que sugiere sintaxis, orden y una lógica de lectura que no suele aparecer en simples motivos ornamentales. Para él, aquello parecía una escritura logográfica, en la que cada símbolo representa una palabra, una idea o un concepto, como ocurre en los jeroglíficos egipcios más antiguos o en las primeras tablillas sumerias. Si tenía razón, no estaban ante unas pocas marcas aisladas, sino frente a una alfabetización perdida, borrada de los libros y enterrada bajo el agua. Y eso cambia todo, porque una ciudad con escritura ya no es una aldea misteriosa, es una civilización que pensaba, registraba y administraba su memoria. La sorpresa no terminó ahí. En la zona oriental del asentamiento, sobre el fondo de una piscina natural poco profunda, aparecieron decenas de esferas de piedra de entre 30 y 40 centímetros de diámetro, tan pulidas que reflejaban la luz filtrada desde la superficie con un brillo casi metálico. La precisión era desconcertante. La desviación respecto a una esfera perfecta era inferior a 1 milímetro. La arqueología conoce objetos parecidos en Costa Rica, donde se los relaciona con culturas precolombinas y se discute todavía si tenían un valor ritual, político o astronómico. La explicación tradicional dice que fueron modeladas a fuerza de paciencia, rodando la piedra sobre el suelo durante meses, puliéndola poco a poco hasta domarla. Pero aquí surgía un problema material enorme. Estas esferas estaban hechas de granito, un material mucho más duro, mucho más rebelde, que no se deja vencer por un método tan rudimentario. Un ingeniero de la expedición midió sus curvas y llegó a una conclusión incómoda para cualquier defensor de la simplicidad. Para conseguir ese nivel de redondez hacía falta un sistema abrasivo con rotación controlada, algo mucho más cercano a un dispositivo mecánico que a un trabajo manual interminable. Y entonces apareció el detalle que convirtió el hallazgo en algo todavía más inquietante. Varias de esas esferas eran huecas. Dentro de ellas había una cámara interior con pequeños guijarros sueltos, piedras diminutas que sonaban al moverlas, como si la esfera escondiera un corazón de cascabel. Eso ya no parecía decoración, tampoco parecía un experimento artístico. Sonaba a instrumento, a objeto funcional, quizá destinado a marcar vibraciones, nivelar superficies o incluso ayudar en cálculos de orientación. Si se usaban como péndulos, plomadas o referencias de equilibrio, estaríamos ante una tecnología aplicada a la mecánica y a la geodesia, dos campos que obligan a pensar en medición, no en intuición. Y medir implica algo más profundo. Implica que alguien entendía el espacio de una manera precisa, casi matemática. ¿Cómo encaja eso con la imagen de una sociedad supuestamente aislada y limitada por el mar? La investigación descendió entonces hacia el sector sur del plató, donde el relieve del fondo cambiaba con brusquedad y se abría un corte vertical que caía más de 300 metros. Allí, aferradas al borde del precipicio, aparecieron las ruinas de una estructura que dejó a toda la expedición en silencio. Una escalera tallada directamente en la roca. Una sucesión de peldaños que bajaba desde la parte alta hasta la base del acantilado. Cada escalón medía alrededor de 5 metros de ancho y cerca de 1 metro de profundidad, proporciones demasiado generosas para una simple senda peatonal. Aquello permitía transportar carga, deslizar materiales y mover objetos voluminosos con una lógica de obra pública, no de paso improvisado. A ambos lados de la escalera había surcos paralelos labrados en la piedra, como canales guía que podrían haber servido para cuerdas, trineos, sistemas de arrastre o incluso para conducir agua en momentos concretos. La explicación oficial suele repetir que trabajos así eran imposibles sin herramientas de hierro, y que además requerían una organización central capaz de movilizar a miles de personas durante años. Las sociedades insulares, se dice, eran demasiado pequeñas para sostener una empresa semejante. Pero la escalera estaba allí, sólida, regular, pensada hasta en el detalle más pequeño. No la esculpió la casualidad, sino una inteligencia constructiva que conocía el peso, la pendiente y la resistencia de la roca. Más abajo, oculto bajo los cimientos de varios edificios del sector central, surgió otro sistema que dejó a los técnicos sin una respuesta cómoda. Una red de tubos de piedra ensamblados con una precisión sorprendente.
Las piezas habían sido talladas a partir de bloques de basalto y unidas mediante manguitos sellados con una sustancia que recordaba a un cemento natural, probablemente una mezcla de cal, arcillas finas y algún aglutinante orgánico endurecido con el tiempo. Cuando los ingenieros reconstruyeron su trayecto, la función quedó clara. Recogía el agua de lluvia desde los techos, la conducía a cámaras de filtrado con capas de grava y arena y después la almacenaba en un reservorio situado por debajo del nivel de la ciudad. No era un sistema improvisado ni una simple canaleta para evacuar humedad. Era un circuito cerrado, un mecanismo pensado para capturar cada gota y protegerla de la salinidad, de la evaporación y de la contaminación. La historia de la tecnología suele atribuir a Roma el gran salto en materia hidráulica, como si antes de sus acueductos el mundo hubiera vivido en una especie de infancia técnica. Pero este lugar hundido negaba esa línea recta del progreso. En una isla pequeña, donde el agua dulce valía más que el oro, una red así no era un lujo, era supervivencia, estrategia y futuro al mismo tiempo. Y también demostraba algo que suele incomodar a los manuales: la ingeniería no nace del exceso, sino de la urgencia. Por eso cada hallazgo en la ciudad sumergida parece empujar la misma idea hacia un terreno cada vez más difícil de negar. En vez de una cultura simple, aparece una sociedad capaz de combinar metal, piedra, química y agua con una precisión que exige conocimiento acumulado, transmisión experta y una organización mucho más avanzada de lo que se creyó durante siglos. Y cuando uno empieza a unir estos fragmentos, los anillos grabados, los signos en la piedra, las esferas huecas, la escalera monumental, las tuberías basálticas, ya no está observando objetos sueltos. Está leyendo una firma técnica, casi una declaración silenciosa escrita en la roca por una civilización que sabía construir antes de ser olvidada. Cuando los arqueólogos trazaron el plano del asentamiento y lo superpusieron con el mapa de las estrellas, la coincidencia dejó de parecer casual. El eje principal de la ciudad, desde la pirámide central hasta la entrada del túnel, señalaba con precisión el punto por donde salía Sirio en aquella época en la que el altiplano todavía emergía sobre el agua. Y no era el único indicio inquietante. Las 4 construcciones de los extremos, dispuestas alrededor de la pirámide, estaban orientadas hacia los puntos cardinales con una desviación inferior a 2 grados. Eso no es una aproximación, eso es cálculo. La versión oficial suele repetir que los antiguos pueblos del Pacífico solo conocían las estrellas como ayuda para navegar. Algo útil, sí, práctico también, pero insuficiente para levantar edificios perfectamente alineados con el cielo sin instrumentos complejos. O eso se ha dicho durante décadas. Sin embargo, la ciudad sumergida obligaba a replantearlo todo. Sus constructores no se limitaban a observar el firmamento, lo utilizaban como si fuera un plano maestro, una cuadrícula invisible sobre la que después encajaban la tierra, la piedra y la orientación exacta de cada estructura. Y eso ya no se parece a simple intuición, se parece a astronomía avanzada, del mismo nivel de precisión que solemos asociar con Stonehenge, con Egipto o con las grandes culturas que la historia ha colocado en el centro del relato, no en sus márgenes. Pero el hallazgo más sorprendente no estaba en la geometría, estaba en el sonido. En uno de los edificios de función pública, probablemente un templo, quizá una sala de reuniones o un espacio ceremonial, aparecieron restos de una especie de sistema acústico que recordaba a descripciones hechas en antiguas ciudades de Mesopotamia. Las paredes estaban ligeramente curvadas hacia el interior, y en las hornacinas se hallaron vasijas de piedra con bocas amplias, orientadas hacia el centro de la estancia. Aquello parecía extraño incluso antes de entenderlo. Entonces un ingeniero de la expedición reconstruyó el espacio en un modelo digital y simuló el comportamiento de las ondas. El resultado fue tan preciso que heló el ánimo de todo el equipo. Una persona situada en el centro podía hablar casi en susurros, y aún así ser oída como si estuviera proyectando la voz con fuerza. Sin reverberación confusa, sin eco molesto, solo una amplificación limpia, controlada, casi teatral. ¿Casualidad arquitectónica? Difícil de sostener cuando cada curva, cada nicho y cada proporción encajan como piezas de un mecanismo invisible. La explicación más cómoda es decir que los antiguos no sabían lo que hacían y que la acústica favorable surgió por accidente. Pero el problema es que la forma del recinto, la ubicación de los recipientes y el tamaño exacto del espacio no parecen producto del azar, sino de una comprensión muy concreta de cómo viaja el sonido en un lugar cerrado. Quien diseñó esa sala sabía que la voz rebota, se dispersa, se pierde o se concentra, y sabía, además, cómo obligarla a obedecer. Para un jefe, un orador o un sacerdote, aquello significaba poder dirigirse a cientos de personas sin desgarrarse la garganta ni recurrir a ningún artificio moderno. En otras palabras, no era solo arquitectura, era control, ceremonial y poder convertidos en piedra.
Y entonces llegó el último hallazgo, el que casi obligó a prolongar la expedición más de lo previsto. Ya quedaban pocos recursos, el tiempo se agotaba y el dron submarino recorría por rutina el perímetro del yacimiento, cuando envió una imagen que detuvo a todos. En el borde del altiplano, justo al filo del precipicio, había una cavidad tallada en la roca. Dentro, protegida como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente para ser encontrada mucho después, había una losa de piedra de aproximadamente 1,5 metros. Sobre esa superficie estaba grabado algo que no parecía decorativo ni simbólico. Era un mapa real, con contornos de islas, líneas costeras y puntos unidos por trazos rectos que se asemejaban a rutas marítimas. No era una metáfora del mundo, era una descripción del mundo. Cuando esa piedra se comparó con las formas actuales del Pacífico, el desconcierto fue absoluto. Las islas aparecían en proporciones correctas, separadas por distancias coherentes, como si quien las grabó hubiera recorrido esas aguas durante años y luego las hubiera fijado en piedra sin una sola corrección importante. Pero había algo todavía más perturbador. El mapa mostraba masas de tierra que hoy ya no existen. Zonas enteras que se hundieron hace milenios, arrastradas por el ascenso del mar junto con el resto de la ciudad. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que los mapas antiguos eran imprecisos, que mezclaban mito, comercio y fantasía, que eran más una narración del mundo que una representación exacta. Y sin embargo, esta losa contradecía esa idea con una precisión casi ofensiva. Porque hacer un mapa así sin satélites, sin aviones y sin sistemas modernos de medición parece imposible. Aún así, alguien lo hizo. O los habitantes de esa ciudad desarrollaron métodos de observación que todavía no comprendemos, o acumularon una experiencia náutica tan vasta que podían dibujar el océano de memoria con una exactitud aterradora. Y cuando uno mira con calma todas las pruebas reunidas, la imagen final deja de ser una simple anécdota arqueológica. Aparece otra cosa, mucho más grande y mucho más incómoda. Bajo el Pacífico no solo hay ruinas, hay rastros de una civilización capaz de levantar edificios de piedra, trabajar metales, construir sistemas de abastecimiento de agua, orientarse por las estrellas con un rigor extraordinario y quizá manejar incluso algún tipo de escritura. Y esa civilización existió en una época en la que el nivel del mar era mucho más bajo, hace más de 10.000 años, mucho antes de que Mesopotamia levantara sus primeros centros urbanos reconocidos por la historia oficial. Si esto se confirma de forma independiente, la cronología humana tendrá que reescribirse. Ya no se verá como una escalera limpia que va de las cuevas a las metrópolis, se parecerá más a una red de destellos, civilizaciones que aparecieron, crecieron, se perdieron y dejaron, como último testimonio, piedras silenciosas bajo kilómetros de agua. Los escépticos, por supuesto, siguen aferrados a la explicación más prudente. Dicen que la mente humana busca patrones incluso donde no los hay. Dicen que unas piedras bien cortadas no bastan para hablar de una cultura perdida. Y tienen razón en algo, la ciencia no debe correr más rápido que la evidencia. Pero la duda se vuelve cada vez más difícil de sostener cuando las coincidencias dejan de ser una o dos y se convierten en una secuencia entera. Una ciudad con calles planificadas, una pirámide de escalones uniformes, un túnel con entrada en arco, una sala diseñada para amplificar la voz, una escritura con estructura gramatical y un mapa que coincide con la geografía real. Llegado a cierto punto, ya no estamos ante una suma de casualidades. Estamos ante un conjunto de pruebas que exige una explicación mucho más seria. Y quizá por eso este hallazgo importa tanto. No porque convierta la historia en una novela de misterio, sino porque nos obliga a admitir algo incómodo. La inteligencia humana no empezó tarde, ni pequeña, ni torpe. Ya estaba allí, siglos y milenios antes de la electricidad, antes de los motores, antes de los satélites. Estaba en la observación paciente, en el cálculo silencioso, en la capacidad de convertir la experiencia en técnica y la técnica en civilización. Si unos pueblos levantados sobre islas remotas pudieron alinear ciudades con el cielo, domar el sonido dentro de una sala y grabar océanos enteros en piedra, entonces el potencial humano nunca dependió de la tecnología moderna, solo dependió de nuestra disposición a mirar con atención y a recordar con rigor. La historia de la ciudad sumergida no es solo la historia de un lugar perdido, es una advertencia. Las grandes civilizaciones también pueden desaparecer, y con ellas sus métodos, su memoria y sus respuestas. El océano ha guardado esa prueba durante miles de años, paciente e inmóvil, como si esperara el momento exacto para devolvernos el espejo. Y ahora que lo ha hecho, la pregunta ya no es qué encontramos en el fondo del Pacífico. La pregunta real es mucho más inquietante. ¿Cuánto de nuestro propio pasado sigue todavía allí abajo, esperando a ser comprendido?